Y bueno amigos, estamos aquí un día más para hablar, conversar, reaccionar a cositas, información del Real Madrid que la verdad está sumamente interesante. Vamos a repasar algo muy curioso que me he encontrado sobre el futuro de Erling Braut Haaland, quien bueno, se ha especulado mucho por muchísimas situaciones para el futuro del delantero noruego del Manchester City. En líneas generales, hablando de todo, prácticamente todos los equipos que tienen algún tipo de aspiración en poder contar con este delantero, pues se ha hablado, pero yo creo que de todo eso, lo más irreal a día de hoy, creo que todos estamos de acuerdo, es el tema del Barça y bueno, eso lo vamos a conversar porque me he encontrado con un clip sumamente interesante. Así que lo de siempre, les voy a pedir que me acompañen hasta el final de este video para seguir tumbando relatos. Así que sin mucho más cuento, damos play. Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas y como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el Real Madrid, el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y lo que les estaba comentando muchachos, vamos a repasar unas cosas muy interesantes que me he encontrado y que la verdad me han parecido muy interesantes. Así que quiero empezar con algo de Vini, que bueno, como las cámaras siempre le están siguiendo durante cada partido, saliendo de un entrenamiento, si está en Brasil, si está en Hong Kong, yo quiero también que se comparta este tipo de contenido. Para ello también tengo este canal para hablar con ustedes las cosas que no te muestran los medios de comunicación, que te quieren demonizar prácticamente al futbolista del Real Madrid brasileño. Y bueno, yo quiero que vean este pequeño clip de cosas que realmente no vamos a ver ni en Cope, ni en el Chiringuito, ni por supuesto en Marca. Vamos a verlo. Vini, 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 una foto, Vini, una foto. Una foto, Vini. Sí, Vini, una foto, sí. Vini, Vini. Hola, Vini. Vini, hermano, gracias otra vez. verdad. ¿Puedo sacar contigo una foto, Vini? Por No me favor. lo creo, no me lo creo. No me lo creo. Hola, Vini. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Vini, eres la cabra, Vini, eres la cabra, te lo juro. Te quiero, Vini, te quiero. La verdad es que te quiero. Espera un segundo, por favor. Para mí eres el número uno al mundo, antes que Mbappé. Balón de oro, Antes que Balón de oro, Mbappé. hermano, balón de oro, Balón de te lo oro. juro. Bueno, yo creo que allá al final todos somos este muchacho corriendo como un absoluto desquiciado. Al final, después de que imagínate que Vinicius le dice a su chofer que se detenga un momento, su amigo, no sé quién lo llevaba en realidad, para saludar y tomarse una foto contigo, además con una humildad exagerada. Es lo que les estoy diciendo, el relato. La gente que intenta demonizar a Vinicius no te va a mostrar este video jamás en la vida, porque realmente son detalles que marcan la diferencia entre ser un chico humilde o tal vez no serlo, pero por lo menos tener un poquito de cariño, demostrárselo a las personas que realmente están o han logrado, han sido parte de que tú seas uno de los mejores futbolistas del mundo. Así que muy brutal, de verdad, me pareció muy interesante ese video y repito, creo que todos nos identificamos con el chico que sale sobre el final. Quiero que ahora veamos lo que les estaba comentando sobre este muchacho, el papá de Bojan Kirki. Recordemos la superpromesa de la cantera del Barça, pues el padre está siempre asistiendo al bar de Sique Rodríguez, creo que se llama este hombre, que me parece que todos recordamos que es el hombre que ha destapado el tema del caso Negreira. Pues este hombre, su programa ha tomado una cierto valor o ha aumentado su valor después de que sacaron el tema del caso Negreira. Y bueno, uno de sus invitados más habituales suele ser el padre de Bojan Kirki, que también se llama igual, y que la verdad siempre deja un titular, algo curioso para analizar. En este caso me parece estos 3 minutos una absoluta locura, pero bueno, vamos a escucharlo, les doy mi opinión y también me gustaría saber las de ustedes. Abrir el capítulo Barça. Boyan, que puede terminar el año que viene, entiendo que es imposible porque el Barça no tiene músculo económico para afrontar la operación, pero en 2 años en el Barça, Haaland. Incluso el año que viene. ¿Sí? Sí, sí. A ver. Sí, Espera. sí, sí. Espera, que me he puesto nervioso. A ver, Barça está creciendo, se está recuperando poco a poco. Barça va a regresar a jugar a Camp Nou. Esto cambia mucho, tanto en el aspecto de marketing como en merchandising. Y después, Por cierto, hablando del Camp Nou, ojalá no se me olvide mostrarles algo que me he encontrado del Camp Nou y que la verdad me gustaría mostrárselo. Ojalá no se me pase ahorita que termine este clip. aparecen inversores, cambian las cosas, la venta de futbolistas.
Bueno, lo de la vuelta al Camp Nou ya es un drama por el tema de que el proyecto se ha lanzado como un superproyecto y han ido cayendo algunas planificaciones, y lo de los nuevos socios, pues bueno, del viejo socio les va a demandar, que es el tema de Nike, y lo del la persona o la empresa que se va a encargar de hacer la publicidad de la camiseta, pues veremos porque se ha especulado sobre mucho, incluso se llegó a hablar de que, no sé, tal vez los mismos futbolistas iban a poner un tema de confección ahí en la ciudad deportiva para hacer las propias camisetas. En un año y medio, yo incluso me atrevería para decir que en un año no un año, en la temporada 25-26 puede haber muchas probabilidades que Haaland acabe en Barça. 25-26 es esta que viene, no la otra. Sí. En 2 años. Esta que viene es 24-25. El próximo, no, el verano 25. El 25-26. Sí, exacto. Sí, el verano que viene, no este. El verano que viene, sí. ¿Tú también? A ver, es verdad. Yo sí que creo que Guardiola se va a ir en el 25, seguro. Y que el futuro de Haaland está bastante ligado al entrenador que pueda tener el Manchester City. Así que veo bastantes posibilidades que salga ese verano. No sé. A Haaland le gustaría ir a la Liga Española, ¿no? Eso seguro. Y en el Madrid no cabe. Con lo que tiene ahora y lo que va a tener, otro ya no entra, ¿no? En ese cajón. Haaland, come here. Es que ha venido su agente hace poco en Camp Nou. Su padre ha estado la semana pasada comiendo en Barcelona. ¿Su padre comiendo en Barcelona? Sí, estuvo en Barcelona. Es decir, puede haber yo no cambios. Sé las opciones que tiene el Barça realmente a nivel económico, pero sí que es verdad que tú te pones a mirar y si él quiere dejar la Premier League porque no ir a otro equipo que no sea el City, igual no le gusta tanto, estaría opciones el Madrid y el Barça, evidentemente, Paris Saint-Germain y Bayern. En la Bundesliga ya ha estado, yo al Bayern no lo descartaría, pero no creo que sea su predilección. Te quedaría el PSG máximo como rival, o sea, no hay tantos rivales, ¿eh? Pero ¿cómo puede el Barça afrontar una operación de esta magnitud? Porque sacar a Haaland del Manchester City implica una inversión alta en cuanto a traspaso y también a sueldo del futbolista. Pero las cosas cambian. Sí que cambian cosas. La Barça está creciendo. Después Haaland tiene una cláusula. Nadie la sabe. Se habla de esta cláusula, pero parece que tiene una cláusula más baja para el mercado exterior de Inglaterra. Y después Haaland, si os acordáis, la primera escala con Mino Raiola en su momento y padre Mino Raiola, la primera escala hicieron a Barcelona para hablar con Barcelona, con Laporta. Y hay muy buena relación entre la gente que es la Pimenta. Sí, Rafael La Pimienta. Rafael Pimenta y presidente de Barça. Bueno, muchachos, ahí está lo que les comentaba del futuro de Erling Haaland. Yo de verdad... no sé, me sorprendería un montón, no digo esta temporada, yo creo que sería una locura pensarlo, pero incluso la temporada que viene, o mejor dicho, dentro de 2 temporadas, porque la temporada que viene ya empieza ahorita este mismo 2024, me sorprendería muchísimo, incluso en 2 temporadas en la que empieza el 25, que el Barça acabe fichando a este chico. Es que dicen, no, es que las cosas cambian, el problema es que en el Barça, en vez de afrontar una situación económica delicada con seguramente la mayor inteligencia posible, lo que se han dedicado a hacer es a empeñar el futuro del club gastándose el dinero que no tenían. Por supuesto, cuando tú te gastas un dinero que no tienes o con el que no cuentas, eso te va a hacer un hueco a nivel económico que no se va a ver tal vez ahorita, tal vez sea el año que viene, tal vez en 3 años cuando ya no esté Laporta. Pero lo cierto es que de verdad me parece increíble que se esté hablando de esto a día de hoy. Incluso es que dice, no, es que las cosas cambian, venden futbolistas, ok. Supongamos que el Barça no es que tenga muchos futbolistas que diga, wow, puedo poner esto en el mercado. Supongamos que ponen en el mercado a Lamine Yamal, a Pedri y a Araujo, 3 futbolistas, que no es tampoco una locura decir que puedan sacar 350 millones por estos 3 futbolistas. Supongamos que pones a estos 3 en el mercado. Después, ¿a quién vas a colocar a jugar? A Laporta, a Deco y a Haaland ahí, 3 contra 11. Es que de verdad me parece increíble, increíble. Y siempre lo he comentado, la gente que cubre al Fútbol Club Barcelona les da justo lo que se merecen, porque son incapaces de hacerse preguntas, les da exactamente igual. Es que les dicen el día de mañana que van a entregar
el 98% de lo que generan por el estadio durante la próxima década para fichar a Haaland, les terminan aceptando, les terminan trayendo a Haaland y después ya veremos todo porque para el ahora poder intentar competir al Real Madrid o el equipo que está intentando hacer el Real Madrid. Es que son increíbles, de verdad. Yo no me acabo de explicar cómo se puede llegar hasta este punto, pero al final, teniendo estos dirigentes y estos periodistas que transmiten estas informaciones, pues al final se puede entender con cierta facilidad todo lo que está sucediendo. Me parece increíble. Pero bueno, como les digo, la única forma que tienen de fichar a Haaland para mí es colocar al club en una situación un poco más delicada de la que ya está y tal vez lo hagan, les vaya bien durante algunas temporadas, pero estoy seguro de que así como lo dijimos hace un tiempo, va a llegar un punto en el que esto va a reventar y nosotros estaremos ahí, por supuesto, para disfrutarlo. Quiero que cerremos este clip con este video, con este clip, perdón. Bueno, lo del Camp Nou, que me pareció interesante antes de ver el otro clip. Fíjense en esta imagen que coloca, esto dice, del proyecto de Norman Foster a la cubierta ojete, la número 4, del último render publicado del Camp Nou. Yo sinceramente estaría tremendamente jodido si fuese culé entre esto y los pagos a Negreira y a ver cómo y cuándo acaban la obra, porque fíjense lo que les colocaron y en lo que va a terminar siendo, que parece una carpa de circo, de verdad, tanto que se habló del Bernabéu, de que parece no sé qué, de que parece no sé cuál, pues bueno, a ellos les han metido el engaño del siglo, pero bueno, como les estoy diciendo siempre, a esta gente le dan sencillamente lo que se merece. Quiero que cerremos este video con este clip de Jota, que básicamente habla de una hipotética final Barcelona versus Real Madrid. Sería una locura, me encantaría definitivamente, pero presten atención a lo que va a decir este hombre porque me parece increíble. Nos da, ¿te imaginas la que liamos? No. Mira, insight se me ese- ponen los pelos de punta, tío. De verdad. A mí también. O sea, me A mí parece. también. Sería muy No bueno. me Yo creo que el gustaría fútbol nada, nos lo tío. debe. Yo prefiero. Sí. A ver, sí, lo Sí. firmo ahora, lo firmo. Porque Sí. va a ser algo histórico. Pero creo que sería injusto para el Madrid, tío. Sería injusto para el Madrid porque le Tenéis estarías más dando que perder que ganar. mucho más que perder. El Sí, Madrid con todo sí, lo estoy de que, acuerdo. entre comillas, se ha reído este año del Barça, tal, no sé qué, no sé cuánto, Sí. en ruinas y tal. Tú imagínate que le gana la final de la Champions. Bueno, y ya no solo por eso, sino porque al final vosotros madridistas siempre tenéis el de esto de las 14 Champions, pero si nosotros os ganamos una final, yo las 14 Champions, ¿sabes? Sí, ¿no? sí, Ya está. sí. Ya me da igual. O sea, Y ojo, el comentario creo que es lo que me parece más brillante del tweet. Si os ganamos la final de la Champions, las 14 ya me darán igual. Como cuando ibas ganando 14-5 en el patio del recreo y te soltaba uno, quien marque gana. Es exactamente eso. O sea, vamos a eliminar la historia del Real Madrid en el hipotético caso de que, bueno, tendrían que caerse como 4 aviones, tendría que caerse principalmente el avión del Manchester City, porque recuerden que el Madrid primero tendría que pasar al Manchester City. Veo más probable que el Madrid pueda ganar al Arsenal o al Bayern en una posible semifinal que al Manchester City. Creo que sería un rival un poco más batible. No estoy dudando de que el Madrid pueda ganar. De hecho, de todas las últimas 3 temporadas, contando esta en la que nos vamos a enfrentar al City, a mí me da la sensación de que esta es la que más oportunidades tenemos. Creo que va a condicionar mucho o va a depender mucho cómo salgamos del Bernabéu. La temporada pasada lo hizo el Madrid. A mí me dejó la sensación de que pudo haber sacado un mejor resultado. Llegaron a Manchester con esa sensación de que definitivamente pudieron haberlo hecho mucho mejor en cuanto a sacar resultado en la ida y bueno, creo que va a depender mucho de eso. Así que les estoy diciendo eso porque, bueno, como les estaba diciendo, tiene que caer el avión del City, tiene que caer el del Paris Saint-Germain, que bueno, Dios los cuide, los proteja, pero es que me parece increíble, de verdad. Y bueno, para decir que ya dan igual las 14 Champions por perder una final de la UEFA Champions League, que va a ser muy jodido. Sería terrible definitivamente para cualquiera que la pierda, pero definitivamente lo único que estoy de acuerdo es que el Madrid no tiene nada que ganar, bueno, sí una Champions, pero muchísimo que perder en realidad si esto termina sucediendo. Pero bueno, lo iremos viendo, son solo especulaciones, solo me parece increíble cómo están tan cegados con el tema de las 14 Champions que van a intentar desacreditarlo de alguna u otra manera. Siempre es eso de que no, que le regalaron aquella, que sacaron unas cuando no había televisión a color, el mismo cuento de siempre, están buscando cualquier cosita para intentar desacreditar esto. Así que bueno, lo iremos viendo, espero saber sus opiniones en los comentarios y lo de siempre, déjame tu like, suscripción, hoy, mañana y siempre a la Madrid. Gracias por acompañarme, nos vemos en un próximo video y chao, chao.